Chris Redfield y Leon Scott Kennedy. Leon Scott Kennedy y Chris Redfield. Cuando hablamos de personajes de Resident Evil, no hay duda de que estos dos nombres son los que más resuenan en este más que vasto catálogo de entregas con los que cuenta en su haber esta popular saga de videojuegos, cada uno protagonizando sus propios juegos. En el caso de Chris Redfield, haciendo su primera aparición en nada más y nada menos que el primer título de la saga, Resident Evil de 1996, un juego que llegó para cambiar las bases en los juegos de terror, para llevarlo a un nivel nunca antes visto, revolucionando de esta manera lo que al día de hoy se sigue conociendo como Survival Horror. Un éxito descomunal por parte de Capcom y el equipo liderado por el aquel entonces joven director Shinji Mikami, haciendo un laburo tan espectacular que no pasaría mucho tiempo para que otras compañías intentaran hacer lo mismo. Mientras que por el lado de Leon, su debut en la saga llegaría 2 años más tarde con Resident Evil 2. Donde si ya el primero no había sido lo suficientemente aclamado, esta secuela llegó para hacer exactamente lo mismo, pero mejor, trayendo 2 caras nuevas para no quemar de entrada la serie, aunque eso sí, conectando su historia con la de la primera entrega, extendiendo así este mundo de virus y armas biológicas, pero a su vez mostrándonos lo que había más allá de la mansión, y llevarnos hasta Raccoon City, que es donde se origina todo. En el caso de Leon, este joven apuesto llega a la ciudad para asistir a su primer día de trabajo en el departamento de la policía de Raccoon City, luego de que él mismo pidiera ser asignado tras enterarse de los bizarros asesinatos que estuvieron tomando lugar en las afueras de la ciudad, lo cual nos dice mucho sobre el sentido de la justicia del personaje, y que, abriendo un pequeño paréntesis, ninguna de las adaptaciones cinematográficas logró captar este costado del personaje. Me mandaron a Raccoon City por pegarle un tiro en el culo a mi compañera porque soy idiota. Esta película nos cuenta el origen de Leon, lo cual se traduce como que es un pelotudo. Best adaptation ever. Luego, tras la destrucción de Raccoon City, ambos personajes tomarían caminos separados, aunque eso sí, orientados siempre hacia la búsqueda de la justicia y hacer una diferencia en un mundo que, a paso lento pero seguro, comenzaría a sumergirse cada vez más en las tinieblas del bioterrorismo. Por el lado de Chris, este elegiría enfrentarlos directamente, lo que en 2004 lo llevaría a él y a otro grupo de allegados, entre estos Jill Valentine, a fundar la BSAA, una organización antiterrorista con el objetivo principal de plantar cara al bioterrorismo. Leon, por su parte, es reclutado por el gobierno estadounidense bajo la amenaza de silenciarlo, tanto a él como a Sherry, en el caso de negarse, tomando parte así en una serie de peligrosas misiones, siendo la más conocida quizás la del secuestro de la hija del presidente, la cual llevaría a la gente a quedar envuelto en el incidente de los Iluminados, una secta religiosa la cual, bajo las órdenes de su líder, Osmond Sadler, secuestraría a la hija del por aquel entonces presidente de los Estados Unidos con el objetivo de pedir una millonaria suma de dinero por su rescate y así financiar los costos para llevar a cabo sus macabros planes. Si bien tanto Chris como Leon siempre han protagonizado los títulos más importantes de la saga, a la hora de determinar cuál de los dos es el favorito, el macho indiscutido de esta franquicia, es sorprendente la cantidad de gente que lo prefiere a Leon, personaje cuya popularidad pareciera haber explotado desde el primer momento que hizo su debut en esta serie.
protagonizando no solo dos de los juegos más importantes de la saga, sino también prácticamente todas las películas animadas. Entonces, habiendo resaltado esto, es innegable que en materia de popularidad, el agente Kennedy, ídolo de los ancianos y las madres solteras, si no es que más todavía, es quien parece tener la ventaja sobre el otro. Lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué a la hora de jugar un nuevo Resident Evil, la gente prefiere jugar con Leon antes que con Chris? ¿Qué es lo que lo hace tan popular? El otro día, a modo de experimento, hice una encuesta en mi cuenta de Twitter, y la diferencia entre ambos personajes fue casi abismal. Y al leer los comentarios me encontré con que muchos compartían una opinión en particular, la cual se puede resumir básicamente en lo siguiente: Leon es muy fachero. Lo que me llega a decir, tremendos trolazos. No, hablando en serio, Leon efectivamente tiene su facha, un carisma que capaz Chris no tiene y, por consecuente, su imagen vende. Sin embargo, ¿es realmente ese el factor determinante en la superioridad de un personaje por sobre encima del otro? Después de todo, no es que Chris haya permanecido bajo la alfombra todos estos años. Eso de última quedarían para las pobres de Claire Redfield y Jill Valentine. Puesto que, en lo que son las últimas entregas de la saga, Lex Stars viene saliendo sin falta desde Resident Evil 5. Un juego de acción y terror que, si bien por ahí no cosechó el mismo nivel de fama entre los fanáticos, así todo, el juego fue aclamado por su jugabilidad. Sin olvidarnos, por supuesto, de que en esta entrega se marcaría un antes y un después con la muerte de Albert Wesker. 3 años después de eso, Chris Redfield pasaría a protagonizar una de las 4 campañas en Resident Evil 6, siendo a mi parecer el personaje que demostraría mayor crecimiento. Si bien en Resident Evil 7 el soldado apenas hace un cameo al final de la campaña principal, más tarde sería el encargado de protagonizar uno de los DLC. Y finalmente en Resident Evil Village, si bien no es protagonista, sí lo veremos bastante más involucrado en la historia. No solo soporteando al bonachueca de Ethan, sino también teniendo un pequeño segmento jugable, el cual, seamos honestos, podemos resumir en ratatatatata, ratatatatata, ratatatatata. La cosa es que Chris Redfield ha estado teniendo más presencia en las últimas entregas, mientras que Leon viene viviendo a base de remakes. Y así todo, la gente lo sigue prefiriendo a él. ¿Y por qué? ¿Se debe realmente al hecho de que el personaje, como dicen, es fachero y ya? ¿O será que no pasa tanto por el protagonista del juego, sino del juego en sí? Personalmente, yo creo que la cosa viene más por este lado, de haber tenido la suerte de protagonizar lo que seguramente se trate de las entregas más icónicas de esta saga, Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Entregas que para colmo han contado con excelentes actualizaciones en sus respectivos remakes, que no han hecho otra cosa más que enaltecer aún más la figura de Leon Scott Kennedy. Otro factor importante, a mi parecer, es el entorno en el que trabaja cada uno. Resident Evil es sinónimo de terror, o por lo menos así es como lo ven muchos. Entonces, cuando jugás una nueva entrega, lo que uno espera es encontrarse justamente con todo tipo de bioarmas y criaturas aterradoras, acompañado en lo posible de una atmósfera tenue y oscura, con escenarios que a uno lo hagan sentir incómodo a la hora de avanzar, por no saber con qué es que se pueden llegar a encontrar del otro lado. Básicamente la fórmula que establecieron los juegos clásicos y que se encargaron de llevar la saga a donde está hoy.
características que en el caso de Leon encajan perfectamente con su perfil, o por lo menos con los juegos que le ha tocado protagonizar, hablando más que nada de Resident Evil 2 y 4. El 6, dejémoslo ahí. Puesto que en esas dos entregas, el personaje, como ya la mayoría sabrá, el tipo pasa la mayor parte del tiempo solo, sobreviviendo como puede en un entorno repleto de enemigos y con muy poca munición, algo que aplica incluso a Resident Evil 4, a pesar de que fue ese el punto donde la franquicia comenzaría a volcarse a la acción. Pero fíjense que incluso esta entrega se toma la molestia de respetar la fórmula de los juegos clásicos. No tanto por la munición, que te la dan los mismos enemigos cuando los matás, una pelotudez total, pero sí todo lo demás. En Resident Evil 4 vemos cómo Leon debe infiltrarse en un pueblo de loquitos religiosos con el objetivo de dar con el paradero de la hija del presidente y rescatarla. Pero más allá de los elementos de acción, el juego hace un trabajo excelente, generando una ambientación tétrica y desolada, tanto en el pueblo como en el castillo. Y lo mismo con el diseño de sus enemigos. O sea, uno ve cosas como esta y realmente siente que está dentro de un juego de horror, ya que este, a pesar de sus cambios, abraza la mayoría de elementos que trajeron los clásicos de la serie. En cambio, Chris, pobrecito, sí que la tiene bastante complicada a la hora de querer hacer lo mismo. Antes que nada, tenemos que entender que, a diferencia de Leon, Chris es un soldado, es un héroe de guerra y una figura de renombre en la lucha contra el bioterrorismo. Y por ende es muy difícil, casi imposible le diría, que lo veamos adentrarse solo a una zona de riesgo, como hace Leon, ya que al ser este un soldado, más precisamente de la BSAA, o sea, un ejército que se dedica específicamente a matar cosas como esta, lo lógico es que vaya en grupos grandes y armado hasta los dientes, como bien se ve en Resident Evil 6 o ciertos momentos del 5, donde caen soldados de la BSAA para asistir a Chris en su misión. Entonces, ¿es coherente que Chris vaya acompañado de un escuadrón cada vez que tiene que ir a contener alguno de estos brotes virales? Y la verdad que sí. La cagada es que este modo de operar que tiene Chris Redfield es incompatible con todo lo que uno esperaría ver en un survival horror. Algo que para mí, después de Resident Evil 6, Capcom supo darse cuenta. Y por eso mismo, para no cometer los mismos errores, en los juegos que salieron después, optaron por darle un papel más pequeño. Después de todo, el tipo, como bien dije, es un héroe de guerra. Ya salvó al mundo en 2 ocasiones, por lo que dudo que a esta altura de su vida le quede algo por probar. Con Leon, en cambio, digamos que los de Capcom la tienen más fácil. Aparte, otra cosa que lo ayuda mucho es ese vínculo tan particular que tiene con el personaje de Ada Wong, con sentimientos de por medio que ya entran a un terreno personal, aunque nunca llega a pasar nada, ni va a pasar, puesto que Capcom sabe bien que en donde confirmen algo, esto hará que se resuelva uno de los pocos temas interesantes que aún le quedan a esta saga. Y obviamente ellos no quieren eso, porque necesitan seguir sacando juegos, para que la gente diga: ¿y Leon, vas a hacer algo con respecto a Ada en esta entrega? No, nunca la pongo yo generalmente. Así que bueno, gente, ya saben, no pasa tanto por la popularidad de Leon, sino más bien por los juegos que le ha tocado protagonizar y el entorno en el que estos se llevan a cabo. Personalmente espero mucho de Leon, y esto lo digo en el caso de que efectivamente acabe siendo el protagonista de Resident Evil 9, ya que considero que más allá de ser la cara bonita de la franquicia y lo hagan andar en moto y otras
pelotudeces más, Capcom no le ha sabido dar el desarrollo que este hombre merece. Mientras tanto, a vos te pregunto, ¿con cuál de estos dos grandes protagonistas te quedás? ¿Y qué te gustaría ver de ellos en una futura entrega? Eso y más te pido que me lo hagas saber ahí abajo. De momento, si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste. Y te recuerdo que para estar todavía más en contacto, me podés seguir por X o si no, uniéndote a nuestra comunidad de Discord. Ahora sí, hasta acá llego yo, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. Hasta luego.